Hola, en este video vamos a resolver un ejemplo bastante similar al anterior, pero con la diferencia de que en este caso vamos a tener una fuerza de fricción estática entre el bloque y el plano inclinado, y esta vez nos preguntamos por el valor del ángulo θ para el cual el bloque comienza a moverse si inicialmente este está en reposo. Entonces, al igual que en el problema anterior, colocamos los ejes, el sistema de coordenadas, como se muestra aquí, de manera que el eje Y sea paralelo a la fuerza normal y el eje X sea paralelo a la dirección de movimiento, es decir, paralelo al plano inclinado. Entonces, antes de comenzar a resolver el problema como tal, recordemos un par de cosas sobre la fricción, sobre la fuerza de fricción. En este caso vamos a denotar la fuerza de fricción estática por un Fs, y este va a tener un valor máximo, y esto es muy importante recordar, un valor máximo aproximado del coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, y que la fuerza de fricción cinética, que vamos a denotar por un Fk, es menor o igual, quedó muy feo, menor o igual que la fuerza de fricción estática, ¿vale? Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, claramente nuestra partícula no va a subir y no va a bajar sobre el eje Y, es decir, va a estar restringida a moverse únicamente sobre el plano, de manera que no habrá movimiento en la dirección Y. Entonces, recordando que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza neta, en este caso las fuerzas actuando sobre esta partícula, será la fuerza normal, la fuerza gravitacional y una fuerza de fricción que vamos a dejar sin índice simplemente para representar que es una fuerza de fricción que puede ser cinética o estática, dependiendo de si se está moviendo o no respectivamente. Y esto va a ser igual a una masa, bueno, a la masa del objeto por la aceleración que experimente. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, y como acabamos de decir, no va a haber movimiento en la dirección Y, de manera que vamos a obtener las mismas ecuaciones en cuanto al movimiento en Y se refiere, es decir, que la fuerza normal menos la componente vertical de la fuerza gravitacional, que en este caso recordemos que hace un ángulo θ por aquí. Entonces su componente vertical correspondería, según este ángulo, con el coseno de θ, ¿vale? Un momento, menos Fg, coseno de θ, eso sería igual a 0, de donde obviamente obtenemos que la fuerza normal va a ser igual a la fuerza gravitacional por el coseno de θ, y eso es igual a la masa por la aceleración gravitacional por el coseno de θ. Ese va a ser el valor de la fuerza normal. Y en Y tendremos una diferencia que será, perdón, en X vamos a tener una diferencia, que es que ahora va a actuar una segunda fuerza, que es la fuerza de fricción. Entonces, considerando que la partícula se va a mover, vamos a considerar ahora la fricción cinética, ¿vale? La fricción cinética. Entonces, vamos a tener que la fuerza gravitacional en su componente horizontal, que correspondería con el seno de θ, menos la fuerza de fricción cinética, ya que estamos considerando que se va a mover, va a ser igual a la masa por la aceleración en la dirección X. Ahora, como acabamos de decir, la fuerza de fricción estática va a tener un valor máximo de mi S por N, ¿vale? De manera que esto de máximo se refiere a que justo en el momento en el que se empieza a mover, o justo antes de moverse, va a tener este valor de aquí.
Es decir, que que para un ángulo teta igual a teta prima, es decir, a medida que aumenta el ángulo teta a un ángulo teta prima, la fuerza de fricción estática ya no será capaz de mantener el bloque en reposo. Entonces, para un ángulo teta igual a teta prima, la fuerza de fricción estática, la fuerza de fricción cinética para un ángulo teta igual a teta prima va a tener precisamente este valor del que estamos hablando, Fs, ¿vale? Es decir, el coeficiente de fricción cinética estática por la fuerza normal, ¿vale? Entonces, vamos a tener en esta ecuación de aquí, ¿vale? En esta ecuación de aquí, ya con el valor para el coeficiente de fricción cinética, que escribiendo Fg como mg, vamos a tener que mg por el seno de teta va a ser, menos la fuerza de fricción cinética, que estamos diciendo que va a tener el valor máximo de la fuerza de fricción estática, entonces menos mi S, y la normal ya la tenemos, sabemos que es mg coseno de teta, va a ser igual a m por x 2 puntos. Pero justo antes de que el bloque comience a deslizarse, que es precisamente justo en el momento en el que la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza de fricción cinética, la aceleración va a ser igual a 0, porque está justo antes de moverse, ¿vale? De manera que vamos a tener que, ya que la masa es distinta de 0, vamos a poder cancelar estas masas de aquí, y vamos a tener que g seno de teta va a ser igual a mi s g coseno de teta, y ya que g pues también es diferente de 0, también vamos a poder cancelar estas g's, de donde vamos a obtener que, dividimos aquí seno sobre coseno, entonces vamos a tener que la tangente de teta es igual a mi s. Y ahora recordemos que estamos hablando de que teta, para toda esta situación que estamos considerando, en la que la fuerza de fricción estática es la fuerza de fricción cinética y la aceleración es igual a 0, estamos considerando que esto solo pasa para este ángulo teta prima. Es decir, que el ángulo teta prima para el cual esto sucede, para el cual el bloque comienza a moverse, será igual a la tangente inversa de la fuerza del coeficiente de fricción estática. En este caso, pues tenemos el valor numérico para este ejercicio, que es de 0.4, de manera que teta prima será la tangente inversa de 0.4, y eso sería 22 grados, ¿vale? Entonces, bueno, recordemos que lo importante de este problema, si es que me hice muchas bolas, es que esto sucede únicamente ya que justo antes de que el bloque comience a moverse, la fuerza de fricción estática es igual a la fuerza de fricción cinética. Y justo esto pasa cuando la aceleración es 0, porque es antes de que se empiece a mover, ¿vale? Entonces, bueno, obtendríamos que este es simplemente el ángulo.